Bienvenidos a la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el libro de Segunda de Timoteo. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüit, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola iglesia, buenas noches. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional en casa. Hola iglesia. Continuamos o culminamos en esta oportunidad la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versos del 9 al 22. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que pueda guiar este momento, al igual que todos nuestros devocionales, en su palabra. Señor Padre, damos gracias, Padre. Gracias por este momento, Padre Celestial. Padre, danos sabiduría, Señor, para entender tu palabra, Señor. Gracias por este libro, Señor. Y gracias por cada momento de esta actividad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y les recordamos tener a la mano lápiz, también nuestra guía, al igual que la Biblia, ¿verdad? De preguntas para poder leer la Biblia. Y vamos a comenzar, vamos a leer en la versión Reina Valera 1960, segunda de Timoteo 4, capítulo 4, versos del 9 al 22. Instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos y bendición final. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y así pasamos a nuestro segundo momento, que es observar. Y vamos a estar respondiendo algunas de estas preguntas en el folleto. Y para comenzar, dice, ¿cuáles temas y preguntas se mencionan en el texto? Bueno, podemos ver que Pablo tenía colaboradores en la fe. Unos le habían abandonado, pero otros seguían firmes al llamado de Dios y servirle en la obra. Nos muestra una advertencia acerca de un personaje llamado Alejandro, un herrero que iba en contra del ministerio de Pablo. Posiblemente sería el falso maestro, que se menciona en 1 Timoteo, del versículo 19 al 20. El término que Pablo usaba para este hombre: me ha causado muchos males, se usaba para delatores o acusadores. Pablo no ora a Dios en venganza de Alejandro, sino que deja el juicio en manos del Padre. La soledad de Pablo en su primera defensa, pero a pesar de que Pablo pudiera estar decepcionado por lo ocurrido, aún si no le guardaba rencor, no le se ha tomado en cuenta. Veamos cómo Pablo mantenía su confianza en Dios y busca tener esa comunión entre hermanos al enviar saludos y recordar el trabajo que cada siervo aún continuaba realizando como Timoteo. Así es. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles términos teológicos se usan? ¿Qué significan?
Vemos que Pablo acá habla acerca de que Timoteo debía parar y buscar en Troas o el capote, y muchas veces qué significa. Entonces pudimos andar un poquito, ¿verdad? Y el capote sería como una sábana circular hecha de pelos de cabra en esa época, ¿verdad? Con una abertura para meter la cabeza y que le serviría de abrigo en el duro invierno que se aproximaba. Otras corrientes dicen que con eso también lo utilizaban para envolver los libros, los pergaminos, ¿verdad? Y no sufrían daño. Es cierto que nos sorprende encontrar la mención de una cosa así en una carta inspirada, pero es importante saber que Dios tiene un interés personal, aún en las pequeñas cosas de la vida, de las vidas de sus siervos. Eso lo podemos ver con este pequeño detalle que Pablo le insta a Timoteo a realizar. No solamente le pide que traiga el capote, también le dice los libros. Estos serían los rollos de papiro que se empleaban habitualmente en aquel tiempo para notas, cartas o documentos. Es decir, que Pablo tenía intenciones de seguir escribiendo y escudriñando las escrituras. No solamente los libros, sino que también los pergaminos. Estos eran rollos de papiro ya confeccionados, es decir, un material más delicado, más costoso, ¿verdad? En aquel tiempo los hacían de pieles de animales y ofrecían un soporte para escribir de ambos lados. Y era de mejor calidad. Estos pergaminos a los que Pablo le da mayor importancia eran muy posiblemente copias de las escrituras, de las palabras del Señor. Y esta sería la razón por la que Pablo deseaba tanto volver a disponer de ellos. Pablo permanecía aferrado a la lectura de la palabra de Dios como guía en sus últimos días. Seguimos. ¿Cómo era el contexto histórico? ¿Quién le escribe a quién? ¿Sabes algo sobre la relación entre estas personas? Ya conocemos que esta carta, o las dos cartas, Pablo las dirige a Timoteo, quien era su discípulo, digámoslo así, su mayor colaborador en la palabra, un joven por el medio del cual Pablo pudo discipular y enseñar y exhortar a practicar la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo era la relación entre esas personas? Ya sabemos que por los capítulos anteriores, Pablo escribe a Timoteo y en esta ocasión le da información actualizada de la situación espiritual, las actividades y la ubicación de ciertos hombres y mujeres que colaboraban con Pablo en su ministerio. Vemos cómo Pablo anhela que Timoteo vaya a verle pronto y así poder manifestarle todos los últimos detalles en cuanto al ministerio. Era costumbre que en las cartas enviadas, saludos y amigos, y veamos cómo Pablo da saludos a personas que por sus nombres se describen como hombres latinos. Un nombre, como nombre. Eran nombres latinos, recordando que en Grecia los judíos mayormente utilizaban nombres griegos. Pero aquí notamos que los nombres que Pablo cita en sus saludos, ¿verdad? Que le envían saludo a Timoteo, son nombres latinos. Quiere decir que allí hay cierta... lo que permite ver que quizás ya el evangelio ya comenzaba creciendo. Cuando Pablo habla de que el mensaje de Dios fuese entregado a todos los gentiles y da saludos a estos hermanos, Pablo también realiza una analogía de Daniel en foso de los leones. Y como pudo permanecer firme en la palabra y la predicación de la misma, y ser librado con la bendición de predicar a toda costa. Sí, esto nos permite ver cómo era esa relación entre estas personas. O sea, Pablo le estaba indicando a Timoteo, ¿verdad?, de que él se había animado aún y siendo perseguido aún y siendo acusado, señalado, él continuaba predicando la palabra del Señor, y en este caso habla de que lo predicó a los gentiles. O sea que
aun cuando fue señalado, enjuiciado, el Señor le dio el poder, aunque fue desolado, de predicar la palabra y que ésta pudiera llegar a ciertos sectores de Roma. Es decir, no solamente los judíos, sino que en esta oportunidad el evangelio trascendió. Posiblemente habían ya iglesias, ¿verdad?, en los alrededores de Roma, cuando dice que saludo de los hermanos, es decir, de una iglesia. Ok, quizás en este tiempo puedas responder otras preguntas en la parte de observar y pasamos a entender. Vamos a pasar a entender y podemos comenzar con la primera pregunta. Pensando en los oyentes, ¿qué les animó o qué les desafió? Vamos a ver. ¿Qué les pudo animar? ¿Qué pueden ver, observar ustedes en este texto? ¿Qué les animó o qué les desafió esta última carta? ¿Qué les animó? Les animó a crecer en la presencia y en el poder del Señor. El resultado del juicio no se conocía todavía, pero la actitud de la corte no dejaba dudas en cuanto a cuál sería el veredicto, que sería escuchado más adelante. A pesar de todo, la ausencia del apoyo de sus amigos fue suplida con creces por la presencia del Señor. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas en aquella dura prueba, como en muchas, en otras. El apóstol Pablo, pudo sentir la presencia y la fortaleza del Señor, lo que le dio la entereza necesaria para predicar nuevamente el Evangelio en público, tal vez por última vez. Así es. A pesar de todo lo que estaba sucediendo todavía, a pesar de que ya iba a ser ejecutado. Sí. Esto les pudo animar a los oyentes, ¿verdad?, de aquella época, que a pesar de que Pablo fue dejado solo por quienes él tenía como colaboradores, no dice que Pablo los critica ni nada, sino solamente que el Señor obre conforme a sus acciones, pues. Ellos decidieron quizás tomar otro rumbo para seguir en los caminos del Señor. Pero esto anima a Timoteo y a la iglesia en Efeso, ¿verdad?, a seguir perseverando en la palabra del Señor. También les animaba el hecho de que Pablo aún continuaba solicitando las escrituras de la palabra para seguir aún en sus últimos momentos predicando y enseñando la palabra del Señor. ¿Qué les desafió? A seguir predicando la palabra a costa de todo lo que estaba. A pesar de todas las situaciones, yo creo que Timoteo pudo ver ese ejemplo de Pablo en permanecer en la predicación de la palabra. Y nos invita a nosotros también. Y es provechoso en este tiempo, ¿no? Que podemos ver en estos últimos capítulos de esta última carta a Timoteo, cómo Pablo le enseña a Timoteo a seguir escudriñando las palabras del Señor. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos mensajes acerca de Dios? ¿Qué nos dice acerca de Dios? ¿Qué podemos entender? De Dios muestra que siempre quiere darnos detalles de amor y aliento para continuar en su obra, y lo que reflejan en la vista que Pablo espera con ansias de Timoteo para despedirse y dejar su legado del ministerio. Pasar la antorcha ya. Así es. Dios le da la bendición a Pablo de poder ver a sus discípulos antes de morir, de poder compartirle la última palabra que el Señor le pudo dar, y eso nos deja ver que Dios es un Dios de amor, de detalles. Aun cuando Pablo se encontraba solo en todo lo que fue su proceso de encarcelamiento, él pudo sentir la presencia de Dios en ese tiempo.
que sirvan como en estos tiempos. Aun cuando estemos cada uno en nuestras casas, poder sentirnos unidos en cuanto a la adoración y al escudriñar la palabra de Dios. En cuanto al ser humano, del ser humano nos habla de que aún no ha conocido a Dios y por tal motivo puede ser piedra de tropiezo, como nos da el ejemplo de Alejandro, quien persiste en oponerse al Evangelio, pero Pablo no le condena ni busca vengarse, sino que deja en manos de su Dios la salvación de Alejandro. Alejandro no conocía la verdad, posiblemente era uno, como nos decía Víctor, de los maestros de la falsa doctrina, ¿verdad? Que enseñaban una falsa doctrina y bueno, esto le impedía conocer al verdadero Dios, a nuestro Dios. Y la iglesia y el creyente. Para Pablo era muy importante la comunión con otros hermanos y también apreciaba sinceramente la contribución que ellos hacían a la obra de Dios. Estas son las razones que debemos ver detrás de este ruego urgente que hace a Timoteo. Procura venir pronto a verme. El apóstol no era un hombre de hierro, sino como todos nosotros, también necesitaba el consuelo y la simpatía que están implícitas en la verdad, en la verdadera comunión cristiana. Esto nos invita a seguir manteniendo la comunión unos con otros. En estos tiempos de pandemia, el poder darnos la palabra de ánimo, orar juntos, apoyarnos en oración, entre otras formas, podemos mostrar ese amor. Ese amor hacia a nuestro hermano en la fe. Sí. Y seguimos. ¿Cuál es el punto central de este texto? Pablo aún continúa enseñando o exhortando a Timoteo en el ministerio, dejándole palabras, las escrituras, el legado. Consideramos que en este momento y en la segunda parte de la bendición incluye a todos los santos. Cuando Pablo aquí vuelve a mencionar la gracia del Señor. No tener temor, ¿verdad? A predicar la palabra del Señor. De lo que uno a veces esté pasando y ahí vemos como Pablo, que a pesar que ya está en sus últimos días, sigue predicando. Y predicando aún a aquellos que no conocen la verdad. Decía que los gentiles pudieron escuchar. Entonces podemos ver que la palabra del Señor permanece para siempre y el legado de predicar su palabra. Pasamos a nuestro cuarto momento, poner en práctica. ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Notemos que Pablo seguía dando gran importancia a la lectura y al estudio de la palabra de Dios en cualquier situación, lo que es una seria llamada atención para nosotros, con mucha más facilidad que él. No prestamos atención debida a la lectura y estudio de las escrituras. Pablo fue un infatigable estudiante de la palabra hasta el final de su vida. Nunca pensó que sabía lo suficiente acerca de Dios y que no necesitaba seguir formándose. Está claro, el testimonio nos invita a perseverar en la lectura como una guía en nuestras vidas. Amén. Sí, ahí no poner en práctica esta carta, estos últimos versos, ¿verdad? Nos muestran cómo Pablo nunca, como acaba de leer Víctor, nunca pensó que era suficiente el conocimiento de la palabra del Señor. Nunca. Y nos invita a nosotros a poder perseverar en estudiar su palabra, en tener materiales como estos que nos puedan servir para seguir instruyéndonos en la palabra del Señor, para ser llevada a otros también. Amén. Para ser llevada a otros. Lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo o con el prójimo?
Este texto nos invita a no desmayar en la predicación de la palabra de Dios, de hacer discípulos, a seguir predicando la sana doctrina, a instruirnos más en su palabra para sostenernos en ella, en momentos de soledad y seguir caminando firmes. Considero que es parte de esas consecuencias, en esta parte de poner en práctica, es una de las verdades. Muy pocas veces, ¿verdad?, somos enfáticos, como Pablo, en estudiar la palabra para dar aliento al hermano, para de esa comunión con el Señor poder mantener mi comunión con el prójimo, con el mundo. Entonces, con los hermanos en la fe. ¿Cuáles las acciones deberías comenzar a poner en práctica? Son muchas acciones, ¿verdad? Que podemos. El Señor te puede instar a ti a qué acciones debes realizar, cómo este texto te mantiene tu relación con el Señor, y puedas escribir, y no solamente escribir, orar por esas acciones, ¿verdad?, que hoy puedas ver en ti para el servicio a nuestro Señor. Pablo nos mostró en medio de esta carta de que el único que podía ser merecedor de toda gloria es el Señor. Y hay muchas acciones que nos invitan en este pasaje a poner en práctica. Mantener la comunión con Dios, mantener la comunión con mi hermano, seguir predicando la palabra de verdad. Y así dejamos que en este tiempo tú puedas decirle al Señor qué acciones puedes poner en práctica. Y vamos a orar recordando el acróstico casa, confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Oremos. Señor Padre, confesamos, Señor, que a veces dejamos de leer, dejamos de predicar, Señor, y dejamos de comunicarnos con ciertos hermanos, Señor. Pero tú eres todavía amor, Señor Padre. Gracias por tu amor, te confieso también que a veces no tengo esa fuerza, Señor Padre, para seguir, pero tú todavía, a pesar de todo, me amas, Señor Padre. Te adoro porque tú me das esa fuerza y fortaleza, Señor. Me pones esas personas todavía, esos pastores, Señor, que nos ayudan, Padre. Gracias por cada momento, Señor. Gracias por tu palabra, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por esas personas que dan un granito, Señor, esos detalles que ayudan, Señor, a levantarse, Señor, y a poner en práctica, Señor. Gracias por esas personas que están a nuestros lados, Señor Padre. Te adoro por eso, Señor, por tu gran fortaleza, por tu gran amor, Señor, porque tú eres grande, Señor Padre. Amén. Tú eres amor, Señor Padre. Amén. Señor, y queremos suplicarte que el centro, Señor, de nuestras vidas pueda ser tú. Sí, Padre. Que tú puedas llevar la mayor parte de nuestro tiempo, Señor. Sí, sí. Oh Padre, que podamos ofrecer, Señor, a ti la grandeza, Señor, que podamos ofrecer a ti, Señor, la mayor parte, como lo decía, de nuestro tiempo, Señor, y no el tiempo, Señor, que en muchas ocasiones nos queda, Señor. Sí, sí. Te suplicamos, Señor, a que nos pongas en nosotros el querer, Señor, como el hacer, Sí, sí. en escuchar tu palabra, Señor, en estudiarla, Señor. No solamente para dejarla, Señor, en nuestras mentes, sino para atesorarla, Señor, en nuestro corazón. Sí, Que ella nos pueda guiar, así como guiaba a Pablo, Señor, a Timoteo, y así a cada uno de sus colaboradores, Señor. sí, Padre. Oh Padre, todos fueron instruidos, Señor, en tu palabra, en tu amor, en tu misericordia, Señor. Sí, sí. Suplicamos que levante, Señor, en tu iglesia, oh Padre, colaboradores, Señor. Oh Padre, personas, Señor, hermanos, que podamos llevar tu palabra, Señor, llevar tu evangelio, Señor. Oh Padre, según tu voluntad, Señor, y donde tú nos guíes. Te suplicamos, Señor, que durante este tiempo de pandemia, Señor, aun cuando no podemos salir, Señor, Pablo se encontraba preso, Señor.
Él no podía salir, pero Señor. aún, Señor, enviaba sus cartas, Señor, animaba, Señor, a Timoteo, exhortaba, Señor, aún en la distancia, Señor. Te pedimos que puedas, Señor, oh Padre, poner en nosotros, Señor, el seguir, Señor, el seguir el llamado, Señor, que has puesto, Señor, en nosotros. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque este tiempo, Señor, nos ha enseñado, Señor. Sí, Señor. Gracias porque cada momento, Señor, que disponemos, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor, ella redarguye en nuestros corazones, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por las verdades que encontramos, Señor, en tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Y estas son las últimas palabras del apóstol Pablo, de las registradas en los 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí deja su pluma. La carta está terminada, su ministerio finaliza, pero la fragancia de su vida y testimonio permanece con nosotros. todavía con nosotros. Ella nos alienta a perseverar en la predicación de la palabra, a perseverar en el estudio de la palabra del Señor. Nunca es suficiente el tiempo que podemos pasar de intimidad en la palabra con nuestro Dios. Chao, que el Chao. Señor les bendiga. Seguimos el lunes en un nuevo tiempo de devocional. Chao. Chaito. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, donde fluye abundancia, yo te bendeciré. Bendito seas tú en el tiempo de sequedad, en momentos de soledad, te bendeciré. Cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Seas tú, cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo me sale bien, te bendeciré. Sí. Bendito seas tú, cuando tenga que padecer, cuando duela obedecer, te bendeciré. Cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle
levantaos, bendecidos.